Te invito a leer el libro de Lucas, capítulo 15. Voy a hablar acerca de la vida del hijo pródigo. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Si alguno no ha leído hasta ahora la historia completa, le animo a leerla. Pero vamos a leer solamente nosotros el capítulo 15, del versículo 11 al 24 inclusive. 11 al 24 inclusive. Y seguimos con el tema del mes de julio, volviendo al Padre. Volviendo al Padre. Seguimos hablando de reconciliación. Y este es un mes donde el Señor está haciendo cosas hermosas en muchos corazones. Y yo agradezco a los líderes que me están dando la noticia de que otras personas más han vuelto a la célula, se han acercado, estaban alejados, apartados del Señor. Entonces yo estuve en un cumpleaños y también me decía una persona: estoy alejado, hace tiempo que no voy, quiero volver al Señor, tengo que volver. Qué bueno cuando sale de adentro eso, sale del corazón. Es decir, tengo que volver, quiero volver. Y el Señor ya está bendiciendo cuando la actitud del corazón es volver al Señor. Muy bien, Lucas 15, 11 dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Por qué dice les repartió? Porque le dio a los 2, no solamente al que pidió, a los 2. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra que ya el solo leerla nos trae, Señor, una enseñanza tan clara, tan profunda. Nos habla, Señor, a lo profundo del corazón. Señor, en esta hora queremos que tú sigas hablando a cada vida. Que nadie se vaya sin una palabra nueva, una palabra revelada de tu parte. Todo pensamiento y todo lo que se levanta en contra de la palabra del Señor, lo llevo cautivo a la cruz de Jesucristo. Deseo que el Señor bendiga esta palabra, que te bendiga y te prospere más y más a partir de hoy. Amén. Amén. El título: Volviendo al Padre. La historia sigue más adelante, hermano, hasta casi el final del capítulo. Pero dejo para que ustedes lo puedan leer después en la casa. La parábola del hijo pródigo constituye una joya literaria en cualquier idioma. Esta parábola ha hecho bien en el mundo con resultados duraderos, más que todos los libros que hablan de moral y de filosofía.
la parábola del hijo pródigo ha hecho volver a cantidad, miles de personas en todo el mundo a los pies del Señor. Al que no conocía a Cristo y aquel que por alguna razón estaba alejado del Señor, estaba lejos de Dios, y un día, escuchando la palabra de Dios o viendo alguna obra, volvió a los pies del Señor. Cuando nosotros fuimos a Colombia la primera vez, conocimos a un hermano, un chino, que tiene una iglesia muy grande en Singapur, en Asia. Y él es un actor de televisión, es un actor de novela. Acá quizás nuestro continente es el artista mirado de una forma, pero allá la iglesia tiene esa postura y él, aparte de ser un pastor de una iglesia muy crecida, él es un actor. Y a través de lo que él hace, predica y levanta el nombre de Cristo. Pero contó en esa oportunidad de que preparó un teatro móvil y él llevó a todas las universidades de China, donde no se puede entrar de otra forma, para predicar a Cristo a través de esa representación de la vida del hijo pródigo. Cantidad de universitarios chinos que nacieron en hogares comunistas, donde nunca se habla del Evangelio, nunca escucharon hablar de Jesús, de Cristo, o si escucharon hablar de que hay que rechazarlo. ¿Sabe qué? Él decía que miles de jóvenes vinieron a los pies del Señor. Recorrió cantidad de universidades. A través de esta parábola, a través de esta historia, a través de esta enseñanza, el Señor ha permitido de que corazones que estaban en una condición se acerquen al Señor y cambien su vida de una manera total, una manera grande, poderosa. Hermano, ¿qué significa la palabra pródigo? Para el que está notando, alguien que derrocha sus bienes. Pródigo. Alguien que malgasta. Alguien que desperdicia lo que ha recibido. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Con este joven. Le dijo al padre, dame lo que me corresponde. Y la Biblia dice de que yendo a un lugar lejos, se apartó, se alejó y entró a desperdiciar todo, a tirar todo lo que quizás al padre le costó muchísimo. El Señor Jesús en esta historia nos revela dos cosas. Primero, la gracia de Dios y la restauración del hombre pecador. Dos cosas. La gracia de Dios, cómo se mueve a través de un padre con un corazón lleno de ternura. El padre del hijo pródigo representa a Dios. Amén. Representa al Señor. ¿Lo podemos decir? El padre del hijo pródigo representa a nuestro Dios. A través de esta historia Jesús revela la gracia de Dios y la restauración del pecador. Cómo el Señor restaura la vida de un hombre que anteriormente, o una mujer que anteriormente vivía en pecado. ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo? Yo sinceramente me asombro permanentemente, hermanos, cuando escucho testimonios de lo que el Señor está haciendo y sigue haciendo. En el tiempo de Jesús, Jesús estaba enseñando, hablando, predicando la palabra, y tenía gente alrededor de él que no estaban de acuerdo a la enseñanza de él. Y la Biblia los trata de fariseos. Los fariseos eran personas que pertenecían a una secta que aparentaban ser personas de rigor y de mucha rigidez. Y estaban en contra, según ellos, de la nueva religión que Cristo venía a enseñar, a dar. Y mire lo que decían los fariseos. ¿Sabe por qué menciono el tema de los fariseos? Porque el hermano mayor del hijo pródigo representa
a los fariseos. Alguien que estaba en la casa del Padre y no disfrutaba de lo que el Padre tenía para él. Y no disfrutaba de todo lo que había a su alrededor. Al contrario, cuando el hermano volvió, que lo va a ver al final de la historia, el único que se queja, el único que saca a relucir algo, es esta persona. ¿Por qué este hijo que se fue, hizo esto, hizo lo otro, se llevó todo y ahora le hacemos fiesta para recibirlo? Es el típico fariseo que existía en la época de Cristo. Y los fariseos decían esto: yo no hago mal a nadie y soy mejor que todos. Esa es la postura que tenía. No hago mal a nadie y encima soy mejor que todos. Y lo otro que decían, que la nueva religión de Cristo no era verdadera porque Cristo se juntaba con pecadores y con publicanos. Hermanos, Cristo vino para el pecador. Amén. ¿Lo podemos decir? Cristo vino para el pecador. Y nosotros no estaríamos en otro lado. Estaríamos haciendo cualquier otra cosa. Cristo vino a salvar al hombre del pecado. Los fariseos tenían otra postura de que el Hijo de Dios que tenía que venir a la tierra tenía que venir con toda la pompa, tenía que venir con todas las luces, con todas las cosas. Y Cristo vino a nacer en un pesebre lleno de animales, con olor de todo tipo en el pesebre, humildemente, y de ahí creció y surgió una persona que fue a la cruz a morir por todos nosotros. La salvación trae gozo. ¿A cuánto la salvación le trajo gozo? A ver, alegría del corazón a la familia. Mire que acá llegó gente con cara de las 6 de la tarde. Y Cristo le transformó todo. Hoy ya cuando entra allá lo vemos sonriente. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Solamente Cristo trae eso al corazón del hombre y la mujer. Muy bien, el Señor está interesado en todo pecador que está fuera de las iglesias, más que en todos nosotros. Nosotros ya somos salvos, ya estamos en la salvación. El alejarse de Dios es una decisión muy equivocada. El alejarse de Dios es una decisión muy equivocada. Ya lo vamos a ver a través de esta historia. Mira lo que pasó a este muchacho. Se alejó del padre, se alejó del hogar. Perdió toda su herencia. Se fue a una provincia alejada a estar con desconocidos, porque no conocía a nadie fuera de la casa. Vivió perdidamente, derrochó todo lo que recibió de la mano de su padre. Dame lo que me corresponde, dame la herencia. Y dice que la ley de ese entonces solamente facultaba que le correspondía la porción de la herencia a un hijo si el padre era un hombre malo o había muerto. Si era una persona mala, el padre le podían dar la herencia, le podían dar lo que correspondía. O cuando moría el padre, recién le correspondía la herencia. No fue a pedir al padre antes. Dame lo que me corresponde. Algunos dicen, lo quería ver muerto al padre, porque recién le correspondía después que el padre moría. Nosotros vemos que la bondad del padre fue tan grande que le proporcionó la petición. Pregunto, ¿le dio o no le dio lo que pidió? Pregunto, ¿le dio el padre o no le dio lo que pidió? Amén. Le proporcionó la petición. ¿Cómo es? Aún, hermanos, con tanto dolor, un padre muchas veces da a un hijo, a una hija, algo que está pidiendo, sabiendo que va a traer consecuencias. Acá el padre no se negó, lo repartió al que no pidió y al que pidió, le repartió a los dos. Y el dolor, el hijo sufrió afuera, el hijo sufrió, pero más sufrió el padre que quedó.
porque sabía lo que iba a vivir allá fuera de la casa. Eso pasa con todo padre espiritual cuando suelta una palabra de bendición o una palabra de exhortación o de obediencia a un hijo espiritual y la persona decide todo lo contrario. No acepta el consejo, decide todo lo contrario. El dolor del líder, hermano, es muy grande. El dolor del líder, del padre espiritual, es muy grande, porque sabe muy bien todo el dolor que va a traer su corazón. Pero qué grande es el amor de Dios, que siempre está dispuesto a restaurar. Amén. Cada vida y cada corazón, a cada persona en particular. La historia del hijo pródigo se conoce como la historia más triste que revela la ingratitud de un hijo. Y se conoce como la historia más alegre que revela el corazón de un padre. Un hijo ingrato dio al padre, después que lo educó, después que lo formó, le pide, dame todo lo que me corresponde, y se manda a mudar. Pero también revela a un Dios con un corazón muy grande, ¿no? A un padre con un corazón muy grande. Hermanos, ¿qué deseaba este chico, este joven? Libertad. Deseaba libertad. Había en él mucha vida, había en él mucha energía que la quería derrochar afuera. Él quería libertad. Dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que trae libertad al hombre y a la mujer es el Señor. ¿Lo podemos decir? El único que trae verdadera libertad es el Señor. El cristiano es el único que camina con libertad, hermano. Porque el Señor ya nos libró de las cadenas del pecado del pasado. El cristiano es el único que camina en libertad, verdadera libertad en el mundo. Hay cantidad de gente que está a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, amigos, familiares, personas que andan por la calle, están libres físicamente, no caminan con libertad espiritual, siguen atados, siguen encadenados, siguen bajo el yugo del pecado que trae tristeza tras tristeza. Quería dinero. La libertad sin dinero no valía mucho según el concepto de este muchacho. Quería ser libre, para eso necesitaba dinero. Y cuando hay dinero, hay amigos alrededor. Cuando a la persona se le acabó el dinero, ¿se acabaron qué? Se acabó los amigos. Se acabó todo. Si hay plata, alrededor hay un montón de gente. En el mundo, en el pecado. Cada uno llega, paga todo, están todos ahí. Cuando se acabó la plata, al que antes bendecía lo demás para el pecado, se acabó los amigos. Y le pasó a él. Tercero, estaba lejos de la casa del padre. El padre para él era un obstáculo. Hermano, escuche esto, El padre para el hijo pródigo era un obstáculo. Por eso necesitaba irse a una provincia lejos del padre y no recibir más un consejo. Hermanos, cuántas gracias tenemos que dar al Señor que tenemos hoy en día consejo de nuestros líderes, consejo de nuestro padre o madre espiritual, consejo de nuestros padres biológicos. Yo tengo que agradecer tanto, Señor, tanto, Señor. Me miro para atrás, hermano, y digo, ¿cómo hubiera sido la vida de mis hermanos y mi vida sin el Señor? Si el viejo Rivero no hubiera conocido al Señor, no hubiera dejado un día el juego, si él hubiera seguido en el juego, hubiera seguido en nuestros caminos torcidos, llenos de pecado, y hubiera seguido rechazando al Señor. Yo siempre lo cuento acá. Mi papá rechazó el Evangelio años de su juventud. Él llegó a Buenos Aires a los 19 años.
18, 19 años. El cáncer, ¿sí? Ajá. El cáncer le vino a los 33. Rechazó al Señor más de 10 años, como 14 años. Él viajaba en el tranvía en Capital Federal y todos los días subía alguien que repartía folletos bíblicos, que repartía tratados y evangelizaba todo el tranvía. Y él, así como recibía, los rompía y lo tiraba por la ventana. Rechazó al Señor siempre. Él contaba que cuando llegaba alguien con una Biblia, que andaba casa por casa evangelizando, en ese entonces usaba más todavía que ahora, casa por casa, como hacen los testigos de Jehová hoy en día. Él, cuando lo veía en la vereda con la Biblia en la mano, ya le hacía así que no, se metía dentro de la casa, no le daba ni lugar que diga una palabra. Siempre rechazó. Hasta que estaba en el lecho de muerte, hasta que estaba desahuciado por los médicos del Chubut. Y ahí vino la salvación, y ahí vino la vida. Estaba desahuciado para los médicos. Mi mamá decía que los médicos le dijeron, la ciencia llegó hasta acá, llévelo, que disfrute el último tiempo con la familia. Pero Dios tenía un plan mayor. El Señor tenía planes mayores, como lo tienen con vos, y con tus hijos y con tus descendencia, también van a servir al Señor. Llegó el año 60, 1960, estaba en la casa de mi abuela en San Nicolás, y alguien no cristiano, ¿cómo es la cosa del Señor? Alguien no cristiano estaba pintando la casa de mi abuela. Se enteró que mi papá había llegado y había caído ya, físicamente había caído mal. Fue como para despedirse de mi abuela y decirle chao por última vez. Y el Señor, en su misericordia, usó a este muchacho y le dice a mi abuela, si don Rivero acepta que el pastor que vive acá a la vuelta venga y ore por él, yo voy a buscarlo. Y el que había rechazado como 14 años el evangelio, dijo sí. Fueron a buscar al pastor. El pastor andaba con guardaespaldas, vino con 7 más. Se untaron con aceite, recibió al Señor como Salvador, como sanador. A la tarde estaba levantado, estaba caminando. Y empezó un proceso del año 60, de 6 años, un proceso de sanidad hasta el año 66. Se le acabaron todos los tumores, se le acabaron todos los dolores. Después vinimos, él tenía tres hijos más grandes, y después vinieron 3 más. Así que yo soy fruto de la sanidad. Hermano, ¿cómo es la obra del Espíritu Santo? Que aunque el hombre rechaza y rechaza y rechaza al Señor, la misericordia de Dios no se corta. Dice que el Padre fue movido a misericordia cuando le dijo. El Padre, eso siempre me impactó a mí de esta palabra. El Padre del Hijo pródigo fue movido a misericordia, compasión, amor, benevolencia. Quería abrazarlo, quería besarlo, quería demostrarle que él estaba dispuesto a perdonarle todo, a pesar que había malgastado y había tirado todo. Es el corazón de Dios, es el corazón del Señor. Quería ser feliz, quería cambiar la felicidad del hogar por la felicidad de algo que aún no conocía. Quería cambiar la felicidad del hogar por una felicidad que no conocía, algo que le quería vivir afuera. Quería libertad, quería dinero, quería estar lejos del Padre, quería ser feliz. ¿Y qué es lo que halló? ¿Qué es lo que encontró? Encontró amigos, encontró placeres, encontró sufrimiento. Dice la Biblia que encontró miseria material y espiritual. Hermanos, los males nunca vienen solos. Siempre hay una causa.
Los males nunca vienen solos, siempre hay una causa. Pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. El hombre que todavía hoy está en situaciones extremas en cuanto al pecado, el Señor le va a extender su mano, ¿no? Y lo va a levantar. Y va a ser un hombre nuevo. Y va a ser un cambio, y va a ser una transformación de vida totalmente.